La presente investigación se desarrolla en la institución educativa Roque de Alba. Está ubicada en el municipio de Villanueva, al sur del departamento de La Guajira. Es de carácter mixto y oficial. Este plantel educativo ofrece a la comunidad los diferentes niveles: transición, básica primaria, básica secundaria con jornada única y media académica, con convenios de entidades educativas, técnica superior y la jornada sabatina. Tiene dos sedes, la principal y la sede Luis Beltrán Dangond. En la actualidad, la institución cuenta con una población de 1.182 estudiantes, 52 docentes y 4 directivos, con una identidad constructivista. Por lo tanto, un docente roquelino genera y desarrolla dinámicas de crecimiento personal, ético, social, cultural y profesional. Se compromete consigo mismo con su quehacer profesional. Cabe anotar que esta investigación se inició en el año 2017 con los grupos segundo, tercero, cuarto y sexto de dicha institución educativa, y en el año 2018 se incluyeron otros grupos en los cuales los docentes investigadores continuaron con la investigación. Antecedentes del problema. Como punto de partida, en esta investigación y producto de la reflexión, se analizaron planeaciones de clases, diarios de campos, videos de clases, donde se registraron las experiencias propias de los investigadores, por lo cual se identificó la problemática, la práctica docente que se convirtió en un tópico susceptible de investigar. Sus múltiples objetos de investigación se determinaron dentro de la reflexión autocrítica del profesor y su quehacer docente. De esta manera, el grupo de investigadores realizó un árbol de problemas institucional donde se logró relacionar causas, problemas y efectos. Así como eje central, el problema identificado de la reflexión de la práctica docente, se determinó que el análisis de la atmósfera académica evidenciaba unas desarticulaciones en la acción de la planificación de clase, una ruptura entre las estructuras del macro, meso y microcurrículo. Seguidamente, en el ámbito de causas del problema, se enmarcó dentro de las conductas observadas en la práctica docente, detectando de manera a priori que los educandos no eran capaces de visibilizar el pensamiento de forma oral y escrita. Por último, en el ámbito de efectos de la problemática, se enfatizó en poder determinar hipotéticamente la dificultad para visibilizar el pensamiento por los obvios componentes competitivos en materia de las competencias comunicativas. De esta manera, este árbol de problema permitió reflexionar y de manera deliberativa se construyó una nueva perspectiva de estudio de la problemática institucional, centrando ese análisis en la práctica docente, entendiendo la necesidad de transformarla. Justificación. Esta investigación de tipo pedagógica se desarrolló bajo el estudio de las estructuras del microcurrículo institucional. Fue útil en el sentido que los docentes pudieron incluir en su rol el análisis reflexivo continuo de sus prácticas docentes, reconocer e interiorizar las debilidades y las fortalezas, y de esta forma mejorar y transformar el accionar pedagógico, incluyendo las competencias de lectura y escritura como una herramienta de apoyo y conocimiento para mejorar los procesos de desarrollo del pensamiento de los estudiantes. De este modo fue posible formar y estimular en los alumnos el aprendizaje y la creatividad, buscando resignificar la praxis metodológica y la teoría dentro de un mismo conducto comunicativo, resignificando la práctica docente que permitió así una actitud de cambio en la realización de las actividades. Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de esta investigación es dar continuidad al mismo y ampliar su campo de incidencia. Teniendo en cuenta este proceso reflexivo y el diagnóstico revisado, se plantea la pregunta de investigación que orienta el presente proyecto. ¿De qué manera se puede mejorar la práctica docente promoviendo las competencias de lectura y escritura para fortalecer el desarrollo del pensamiento de los estudiantes de la institución educativa Roque de Alba del municipio de Villanueva, La Guajira? En este orden de ideas, se enmarcaron unos objetivos para darle curso a la investigación y poder contrarrestar dicha problemática. Objetivo general.
generar cambios en la práctica docente, promoviendo las competencias de lectura y escritura para fortalecer el desarrollo del pensamiento en los estudiantes. Objetivos específicos. Identificar características de los procesos de lectura y escritura en los estudiantes. Implementar estrategias pedagógicas que propendan a fortalecer el desarrollo del pensamiento en los estudiantes. Crear escenarios académicos que permitan desarrollar actividades encaminadas a los procesos de lectura y escritura. De esta manera, con base en un estado del arte y un rastreo bibliográfico, se estableció un mapeo teórico para sintetizar, conocer investigaciones y autores que hacen relación a la problemática a partir de unas categorías, subcategorías y enfoques. Referentes teóricos. En este orden de ideas, es preciso exponer que surgieron nuevos enfoques metodológicos, epistemológicos que se descubrieron, reformularon o adoptaron para hacer esta investigación pedagógica a la luz del problema investigado. Práctica docente. Los resultados obtenidos del proceso de cambio en la práctica docente de los docentes investigadores corresponden a uno de los aspectos esenciales de la presente investigación. Por ello, estos autores sirvieron para recapitular lo referente al rol del docente, superar las prácticas docentes tradicionales, desaprender y aprender que la praxis tiene inmersa unas características que son únicas, dinámicas y ocurre en un contexto. Competencias comunicativas. Ahora bien, en este ámbito se presenta un cambio notorio en la forma de aprender de los estudiantes participantes de esta investigación, resultado del cambio de las prácticas docentes. Por ello, esta categoría, que incluye las competencias de lectura y escritura y que expuesta por los autores consultados, sirvieron de apoyo en el sentido que éstas son cruciales dentro del ámbito educativo, fortaleciendo con su utilización de forma transversal las diversas áreas del conocimiento. Pensamiento. Cabe hacer énfasis que se instauró una cultura del pensamiento con el apoyo de los autores de esta categoría, que planteaban darle a los educandos oportunidades para enseñar a pensar e instaurar una cultura del pensamiento. Demostrado esto en la alta participación de los estudiantes en las actividades escolares, tornándose personas más expresivas, dinámicas, creativas, capaces de argumentar, proponer, razonar, debatir, exponer sus ideas y opiniones. Todo ello generando un cambio notorio en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por ende en la práctica docente de los investigadores. Todo este mapeo significó un apoyo trascendental para la investigación en la medida que demostraron que sí existe la conexión pedagógica entre práctica, competencias y pensamiento. Diseño metodológico. Nuestra investigación se desarrolló bajo el marco de la investigación-acción, bajo el enfoque cualitativo y alcance descriptivo con una población de 1.182 estudiantes. Estructura del marco categorial investigativo, categorías de investigación. Entendida como la ruta coherente trazada que orientó el proceso de análisis y favoreció la reflexión pedagógica conceptual. Cabe aclarar que para efectos de la triangulación y análisis de la información obtenida, en la presente investigación se articuló de manera pedagógica las categorías de práctica docente, competencias de lectura y escritura y desarrollo del pensamiento. Estas categorías de análisis permitieron que como investigadores el estudio realizado se abordara desde las dimensiones investigativas establecidas por la universidad: enseñanza, aprendizaje y pensamiento. Técnicas e instrumentos para recolectar información. Primero, observación directa. Segundo, diarios de campo. Tercero, encuestas grupo focal.
Ciclos de reflexión. En el ciclo 1 se pudo reflexionar y concluir que en la práctica docente existían puntos en comunes en los docentes investigadores en lo referente a un trabajo docente individual y tradicional, unas planeaciones, microcurrículo, desarticuladas del meso y macrocurrículo. En el ciclo 2, los docentes investigadores, a partir de la reflexión, de una delimitación del problema, de un abordaje documental institucional, de un mapeo teórico, se pudo precisar que para poder mejorar la práctica docente era necesario incluir una nueva forma de enseñanza. Finalmente, un tercer ciclo que incluyó un proceso individual que propendió un antes, un durante y un presente, todo esto giró en torno a la transformación de la práctica docente, donde se logró evidenciar procesos apoyados en una consulta investigativa y donde se calibró procesos metodológicos. En este sentido y dentro de muchas acciones, se generaron espacios de diálogos que favorecieron la reflexión, posibilitando la transformación de la práctica docente. De igual manera, se implementaron nuevas estrategias innovadoras, aplicando metodología constructivista que permitieron avances significativos para lograr fortalecer el desarrollo del pensamiento a partir de las competencias de lectura y escritura, y de esta manera mejorando la práctica de cada docente e investigador. Gracias a los ciclos de reflexión que han permitido un proceso riguroso, metódico de la práctica docente, se exponen los siguientes resultados. En primer lugar, en la dimensión de la enseñanza, cuya categoría corresponde a la práctica docente, se pudo precisar que producto de este proceso, una de las acciones de la práctica docente, quien ALBA le enuncia, se fortaleció. Es decir, las planeaciones o el microcurrículo ya no se encuentra como rueda suelta, sino que al contrario, están articuladas con el macro y mesocurrículo institucional. Además, estas planeaciones se realizan en equipo colaborativo. En segundo lugar, en la dimensión de aprendizaje, cuya categoría en este proceso investigativo corresponde a las competencias de lectura y escritura, existe un cambio notorio en la forma de aprender de los estudiantes, producto del surgimiento de nuevas estrategias pedagógicas con base en el uso de las competencias de lectura y escritura. Aula 1, Ricardo Ariño. Estrategia enseñanza inversa de las matemáticas, donde los estudiantes resuelven un ejercicio sin que hayan visto el tema, explicando cómo lo resolvieron. Después de la explicación del profesor, comparan para explicar en qué se equivocaron para revisarlo. Aula 2, Elinabeth Daza. Estrategia, uso del lenguaje gráfico y escrito para fortalecer la competencia escritora de los estudiantes. Participan educandos y padres de familia a partir del uso de un portafolio. Aula 3, Hildegard Milian. La creación e implementación del cuento viajero, que consiste en que cada estudiante continúa el cuento que está iniciado en compañía de algún miembro del grupo familiar. Después representan lo escrito mediante dibujos. Aula 4, María Elena Soto. Una nueva metodología, tiempo cronometrado, denominado lectura a través del tiempo, cuyo objetivo es leer en un determinado tiempo cantidad de palabras día a día. Esto permite al estudiante analizar su propio progreso para avanzar de manera significativa en los procesos de comprensión. Conclusiones generales. A partir del trabajo investigativo, se puede enunciar las siguientes conclusiones. Con el desarrollo de este estudio pedagógico investigativo, se logró que los docentes hicieran un cambio significativo en su práctica docente, logrando un cambio de actitud con referencia al proceso de enseñanza dentro y fuera del aula de clases. Se presentó una alta y considerable participación de los estudiantes en las actividades escolares, quienes gracias a estas actitudes fortalecieron su pensamiento pedagógico de una manera más acertada y comprensible. Otra oportunidad para desarrollar el pensamiento de los estudiantes fue la implementación de estrategias con base en las competencias de lectura y escritura, que a su vez permitieron fortalecer la práctica docente. Se crearon escenarios cómplices del proceso, que fueron las salidas de campo, participación en las aulas interactivas, dramatizaciones, entre otras, siendo esto el primer momento pedagógico donde se evidenció la transformación del profesor, del aula de clase y de los estudiantes. Se logró una transversalidad del microcurrículo en un primer momento,
por medio de las planeaciones pertinentes, acorde con las necesidades institucionales y teniendo como base el desarrollo de las competencias de lectura y escritura en los diversos niveles. Por último, teniendo en cuenta que uno de los propósitos de esta investigación es dar continuidad al mismo y ampliar su campo de incidencia, se precisó que la transversalidad de esta investigación se planteó con el único objetivo de que los demás profesores problematicen y transformen sus prácticas docentes a la luz de la necesidad sentida de mejorar los paradigmas educativos de hoy. Bienvenidos todos a la institución educativa Roque de Alba. Mi nombre es Josefina Ramírez David, trabajadora social, especialista en gestión educativa, con 24 años de servicio y 13 en esta prestigiosa institución. Agradecerle a la Universidad de La Sabana por el proyecto de práctica docente, beneficiando a un grupo de ellos, Ricardo Ariño, Elinabeth Daza Méndez, María Elena Soto, Hildegard Milián, que con este proyecto se han beneficiado nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos aprendido el cuento viajero que nos ha enseñado la señora Hildegard. Lo llevamos para la casa, escribimos, dibujamos y leemos con nuestros papás, las mamás y los hermanos, y después los traemos para el colegio, compartimos con los amigos. De esta institución puedo decir que tengo un personal cualificado. Específicamente puedo referirme a la señora Elinabeth Daza, a la señora Hildegard Milián y a la señora María Elena Soto. Son personas muy comprometidas con su quehacer pedagógico y quiero calificar a la Universidad de La Sabana a través de ellas, porque una vez que ellas comenzaron a hacer su maestría, se ha visto en nuestra institución el cambio. Los niños han crecido a nivel intelectual, específicamente en las competencias lectora y escritora, donde ellas han sido un pilar poniendo en práctica todo lo que ha aprendido, a tal grado que ya tenemos niños con mucha fluidez verbal, tenemos niños con experiencia significativa en la parte escritora y lectora de nuestra institución, y ello se lo debemos a la Universidad de La Sabana. Es más, las hemos cogido como pilar para que en las comunidades de aprendizaje los otros docentes aprendan con ellos, sobre todo en la rutina de pensamiento. Ha sido un taller que ellos le han dictado a los maestros y han permitido que en toda la institución esto se esté dando. Gracias nuevamente a la universidad, vuelvo y repito, me parece que se ha cualificado con nuestros docentes. Los estudiantes de aquí han tenido un progreso bastante significativo, sobre todo en las competencias escritora y lectora. Agradezco de manera muy especial que esta universidad haya dado la oportunidad a docentes de esta institución para que los niños hayan crecido a nivel intelectual y que esos juicios valorativos sean tan eficientes en la institución de la cual nos sentimos orgullosos. Muchas gracias. Vengo desde el año pasado con la señora María Elena, quien ha llevado a cabo unas estrategias con las que hemos aprendido. La lectura cronometrada, cuando la señora María Elena nos la ponía a hacer, los estudiantes, mis compañeros, se prestaban mucha atención y cada quien analizaba para ver si había avanzado o no. Buenos días, le agradezco a la señora Elinabeth por enseñarme a mi hija a leer, a escribir, a desarrollar mucho el conocimiento, a multiplicar, a dividir. Le agradezco el apoyo que me ha brindado con enseñarla a cómo comportarse en la casa, como en el colegio.